El jefe de la mafia se casó con ella para saldar una deuda de sangre, y luego descubrió que estaba embarazada de su hijo. Un despiadado jefe del sindicato de Chicago exige sangre para saldar una fortuna robada y termina aceptando a la hija aterrorizada de su deudor como novia colateral. Pero la suave mujer de cuerpo robusto que tiembla ante el altar guarda un secreto mortal e imposible. Ya lleva en el vientre a su hijo no nacido, concebido en una noche anónima y robada. La lluvia azotaba las ventanas de piso a techo del penthouse en la Costa Dorada de Chicago, reflejando la tormenta que se gestaba dentro de la lujosa oficina. Arthur Sullivan, un lavador de dinero corporativo que había volado demasiado cerca del sol, temblaba tan violentamente que el hielo en su vaso de whisky tintineaba contra el cristal. Sentado frente a él, completamente imperturbable ante el vendaval exterior, estaba Matteo Falcone. Matteo era el jefe indiscutible del sindicato Falcone, un hombre cuya reputación de violencia fría y calculada se susurraba desde los muelles de Navy Pier hasta las salas de juntas del Loop. Matteo llevaba un traje brioni color carbón que se ajustaba impecablemente a su ancho e imponente cuerpo. Sus ojos oscuros se bloquearon en Arthur con la quietud depredadora de un halcón observando a un ratón de campo. 3.2 millones, Arthur. La voz de Matteo era un grave barítono que comandaba la amplia sala. Sustraídos de Oacaven Logistics durante 14 meses. ¿De verdad creíste que mis contadores no notarían el sangrado? Arthur se limpió una gota de sudor de la frente, la cara pálida y resbaladiza. Matteo, por favor. Las inversiones fallaron. ¿El mercado? No me interesa el mercado, interrumpió Matteo, inclinándose hacia adelante. El sutil aroma a Tom Ford tabaco, vanilla y cordita se difundió en el espacio entre ellos. Me interesa el respeto y la sangre. Tienes 48 horas para devolverme mi dinero, o Lorenzo aquí empezará a quitarte pedazos hasta que la deuda quede saldada en carne. Lorenzo Bianchi, el imponente ejecutor de Matteo, salió de las sombras con una sonrisa cruel jugando en sus labios. No la tengo, sollozó Arthur, cayendo de rodillas y arruinando sus costosos pantalones. Las cuentas están congeladas. Los federales están rondando. Pero tengo un activo. Un activo limpio, sin conexión con mis negocios, intocado por los federales. Mi hija. La expresión de Matteo apenas cambió, aunque un destello de puro asco cruzó sus ojos oscuros. ¿Me estás intentando vender tu propia carne y sangre para salvar tu pellejo? Una alianza, tartamudeó Arthur frenéticamente. La comisión lleva tiempo presionándote para que te cases, para presentar una imagen familiar tradicional ante los jefes de Nueva York. Harper tiene 24 años. No es parte de este mundo. Está limpia. Cásate con ella. Toma su fideicomiso. Toma su herencia del lado de su madre cuando cumpla 25. Vale 5 millones. Salda la deuda. Matteo miró al patético hombre. La comisión le había estado pisando los talones por su estado de soltería, exigiendo estabilidad, una esposa limpia e ignorante para lucir en galas. Una atada a él por una deuda de sangre resolvería un importante problema político. Tráela al Hotel Drake mañana al mediodía. Si me decepciona, los mato a los dos. Al otro lado de la ciudad, completamente ajena a que su vida acababa de ser negociada, Harper Sullivan limpiaba los mostradores cubiertos de harina de Sweet Crumb, su modesta panadería en Lincoln Park. Harper no era el tipo de mujer con quien su padre solía asociarse. Donde Arthur prefería las socialites de mejillas hundidas y quirúrgicamente perfeccionadas de su círculo, Harper era robusta sin disculparse. Tenía un cuerpo exuberante y de figura plena, con muslos gruesos, un vientre suave y generoso, y pechos abundantes y hermosos. Harper había pasado años soportando los crueles comentarios de su padre sobre su peso, eventualmente cortando lazos con él para vivir una vida tranquila y en paz rodeada de mantequilla, azúcar y el aroma de la masa levando. Pero su vida tranquila estaba actualmente ensombrecida por un secreto aterrador y profundamente enterrado. 4 meses atrás, Harper había asistido a la mascarada benéfica veneciana en el Palmer House Hilton, un raro favor a una amiga que necesitaba acompañante. Oculta detrás de una elaborada máscara de plumas y enfundada en un vestido de terciopelo carmesí que abrazaba cada curva de su abundante figura, Harper había sentido una inusual oleada de confianza temeraria. Esa noche, Harper había chocado con un extraño alto y de hombros anchos en un oscuro nicho. El extraño iba enmascarado en cuero negro, su voz con un fuerte acento, sus manos posesivas y exigentes. Una copa había llevado a un encuentro vertiginoso y sin aliento en una suite privada del piso de arriba.
Harper se había escabullido antes del amanecer sin ver nunca su cara, sin aprender nunca su nombre. Y ahora estaba embarazada de 14 semanas. La campana sobre la puerta de la panadería tintineó. Harper levantó la vista esperando a sus clientes habituales de la mañana. En cambio, su padre estaba en la puerta flanqueado por dos hombres enormes en trajes oscuros. Arthur lucía destrozado, los ojos desorbitados. «Empaca una bolsa, Harper», exigió Arthur, con la voz temblando. «¿Vienes conmigo?» «¿Disculpa?» Harper cruzó los brazos, su suave y redondo rostro endureciéndose. «Sal de mi tienda, Arthur. No hemos hablado en 2 años». «No entiendes», susurró Arthur acercándose. «Si no vienes conmigo ahora mismo, me van a matar. Tienes que conocer a alguien. Tienes que aceptar sus términos». El corazón de Harper se disparó contra sus costillas. Harper miró a los dos hombres, dándose cuenta al instante de que no eran recaudadores de deudas ordinarios. Esto era crimen organizado. «¿Qué has hecho?», susurró Harper, instintivamente posando una mano sobre su vientre bajo. Su figura de talla grande ocultaba fácilmente el ligero redondeamiento de su barriga. Para el mundo, Harper simplemente parecía la misma panadera con curvas que siempre había sido. Pero debajo de su delantal, una vida crecía. «Los salvé a los dos», mintió Arthur, agarrándole el brazo. «Solo sonríe. Sé agradable». 1 hora después, Harper fue empujada hacia un privado comedor panelado de madera en el Hotel Drake. Sentado a la cabecera de la larga mesa de roble estaba un hombre que parecía succionar el oxígeno de la sala. Matteo Falcone la evaluó mientras Harper entraba tropezando. Matteo tomó nota de su sonrojada cara sin maquillaje, su desordenado cabello castaño, y las suaves y pesadas curvas de su cuerpo ocultas debajo de un suéter grande y holgado. No era la criatura frágil y delicada que había imaginado. Harper era sustancial, suave, y radiaba una energía desafiante y furiosa. Matteo se puso de pie lentamente, abotonando la chaqueta de su traje. «Harper Sullivan», dijo Matteo, su voz grave resonando en la sala tranquila. Harper se congeló. La respiración se le atascó en la garganta. Harper solo había escuchado ese profundo y autoritario tono una vez antes, susurrado contra su piel en un oscuro cuarto de hotel 4 meses atrás. No podía ser. «Soy Matteo Falcone», dijo Matteo con frialdad, caminando hacia Harper. «Y a partir de este viernes, vas a ser mi esposa». La boda tuvo lugar en la Catedral del Santo Nombre bajo el sofocante manto de una ceremonia privada y fuertemente custodiada. Harper se sentía como un fantasma deslizándose por su propia vida. Harper llevaba un vestido de marfil hecho a medida que Lorenzo Bianchi había conseguido de un aterrorizado diseñador de Oak Street en menos de 48 horas. La pesada seda caía elegantemente sobre sus abundantes pechos y gruesas caderas. La cintura imperio perdonaba perfectamente el pequeño y duro abultamiento que se formaba bajo en su pelvis. Mientras caminaba por el pasillo, el agarre de su padre en su brazo se sentía como un tornillo, pero los ojos de Harper estaban bloqueados únicamente en el hombre esperando en el altar. Matteo Falcone era impresionantemente guapo de una manera aterradora y depredadora. Su afilada mandíbula, su espeso cabello oscuro y sus penetrantes ojos negros lo hacían parecer un ángel caído. Pero no fue su cara lo que hizo que el pulso de Harper golpeara violentamente contra su garganta. Fue su aroma. Cuando su padre la entregó y Matteo dio un paso al frente para tomar sus manos, el rico e intoxicante aroma a tabaco, vainilla y cedro la envolvió. Matteo se inclinó cuando el sacerdote comenzó los ritos latinos, sus labios rozando el pabellón de su oreja. «No tiembles», murmuró Matteo, su aliento caliente contra su piel. «Haz el papel de novia obediente para mis asociados, y sobrevivirás este matrimonio». Harper apretó los ojos. Era él. El extraño enmascarado del Palmer House Hilton. El hombre que la había trastornado. El hombre que había encendido un fuego en su sangre. Y el padre del hijo que crecía secretamente dentro de ella. Era un don de la mafia, un asesino despiadado que la había chantajeado para entrar en esta unión para saldar una deuda de sangre. «Si se entera», gritó su mente mientras Matteo deslizaba un enorme y frío diamante en su dedo rollizo. «Se llevará al bebé. Me matará y criará a mi hijo en esta pesadilla». La recepción fue en la extensa mansión Falcone en Lake Forest. La mansión era una fortaleza de piedra caliza y hierro forjado, repleta de guardias armados. Harper estaba sentada rígidamente junto a Matteo en la mesa principal, picoteando su solomillo. El estómago de Harper se revolvía.
Las náuseas matutinas se habían transformado en náuseas impredecibles a lo largo del día, y el olor de la rica comida la empujaba al límite. «No estás comiendo», observó Matteo, su profunda voz cortando el suave murmullo del salón. Matteo giró la cabeza para mirarla, su mirada demorándose en la suave curva de su mejilla, luego bajando al pesado y tentador escote empujado hacia arriba por el corsé de su vestido. Matteo sentía una inexplicable y enloquecedora atracción hacia Harper. Generalmente prefería a las mujeres esbeltas y endurecidas de su propio mundo, pero esta suave y exuberante panadera con desafío ardiendo en sus ojos verdes le estaba metiendo bajo la piel. Había algo profundamente familiar en la manera en que Harper cedía bajo su mirada, un recuerdo fantasmal que no podía precisar del todo. «No tengo hambre», respondió Harper con tensión, aferrando el borde del mantel de seda. «Ha sido una semana bastante estresante siendo vendida a un mafioso y todo eso». La mandíbula de Matteo se tensó. «Cuida la lengua, Mia Moglie. Mis hombres están escuchando». «Que escuchen», respondió Harper, aunque una ola de náuseas severas cortó de repente su valentía. Harper se tapó la boca con la mano, el color drenándose de su cara. Harper se puso de pie tan rápido que su silla se volcó, resonando en el salón. Ignorando las miradas atónitas de la élite del inframundo de Chicago, Harper agarró sus pesadas faldas y salió corriendo del salón, esprintando por el pasillo de mármol hacia un baño de visitas que había visto antes. Harper apenas cerró la puerta con seguro antes de ponerse violentamente enferma. Jadeando en busca de aire, se desplomó contra el fresco suelo de baldosas, descansando las manos sobre su vientre. «Lo siento, bebé», susurró Harper, las lágrimas ardientes derramándose por sus mejillas. «Lo siento muchísimo». Un fuerte golpe sacudió la gruesa puerta de roble. «Harper», la voz de Matteo era una advertencia baja. «Abre esta puerta». «Necesito un minuto», respondió Harper con voz ahogada, corriendo al fregadero para salpicarse agua fría en la cara. El seguro hizo clic. Matteo había usado una llave maestra. La puerta se abrió de golpe. Matteo llenaba el umbral, sus anchos hombros bloqueando la luz. Los ojos de Matteo barrieron su cara pálida, bajando a la manera en que Harper se aferraba protectoramente el estómago. Un destello de algo ilegible cruzó sus facciones antes de volver a la fría autoridad. «¿Estás enferma?», exigió Matteo, entrando al pequeño espacio. El puro tamaño de Matteo hacía que el baño pareciera microscópico. «Solo ansiedad», mintió Harper sin inmutarse, obligándose a ponerse de pie a pesar de la manera en que su lujoso cuerpo temblaba. «Me forzaste a un matrimonio, me arrebataste mi panadería y me paseaste frente a asesinos. Perdona si mi estómago está un poco revuelto». Matteo dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos. Matteo extendió la mano, sus grandes y callosas dedos trazando suavemente la línea suave de su mandíbula. El toque envió una violenta onda de choque por el sistema nervioso de Harper. Era exactamente el mismo toque de la mascarada. «Ahora eres mi esposa», dijo Matteo suavemente, sus ojos oscuros buscando los de Harper. «Eres una Falcone. Nadie en esa sala te hará nunca daño. Protejo lo que es mío». Harper tragó saliva con dificultad, el corazón rompiéndosele ante la oscura posesividad en su tono. «No soy tuya», pensó Harper. «Y tampoco lo es este bebé». A la mañana siguiente, la realidad de su nueva vida se impuso. Harper era efectivamente una prisionera en la mansión de Lake Forest. Matteo se había ido antes del amanecer para sus negocios, dejándola bajo el vigilante ojo de Lorenzo Bianchi. Desesperada por una sensación de normalidad, Harper pidió usar la enorme cocina comercial de la mansión. Hornear era su terapia. Para el mediodía, la cocina estaba llena del aroma a canela, brioche y vainilla dulce. Harper, vestida con cómodos leggings negros que se estiraban cómodamente sobre sus gruesos muslos y una camiseta de banda holgada, amasaba la masa con una feroz intensidad. Sin que Harper lo supiera, Matteo había regresado temprano. Matteo estaba de pie en el umbral de la cocina, hipnotizado. Matteo observaba la manera en que las suaves caderas de Harper se balanceaban levemente mientras trabajaba, la manera en que sus abundantes pechos se presionaban contra el algodón de su camiseta con cada movimiento. Matteo sintió un repentino y agresivo pinchazo de calor en la sangre. Matteo recordó una noche de meses atrás, una mujer enmascarada en terciopelo rojo que se había sentido exactamente así. Suave, exuberante, completamente intoxicante. Matteo había pasado meses tratando de localizar a la anónima mujer, furioso de que se hubiera escabullido. «Jefe».
La voz de Lorenzo rompió el trance de Matteo. Lorenzo se acercó, la cara grave, sosteniendo un papel. Interceptamos el correo que se reenviaba desde su antiguo apartamento. Matteo apartó los ojos de su esposa. ¿Y? Lorenzo le entregó el documento doblado. Era una factura médica del Dr. Gregory Hayes en Rus Maternal Fetal Medicine, con fecha de 2 semanas atrás. Matteo desdobló lentamente el papel. Las palabras ultrasonido obstétrico, primer trimestre parecieron quemarle la retina. Matteo se quedó mirando el nombre en la parte superior. Paciente, Harper Sullivan. El aire en el pasillo se volvió hielo. Los nudillos de Matteo se tornaron blancos mientras estrujaba el papel en el puño. Su nueva y limpia esposa estaba embarazada. Y dado que Matteo no la había tocado, en lo que él sabía, Harper llevaba el hijo de otro hombre. Matteo se separó del marco de la puerta, sus pesados pasos resonando contra el suelo de baldosas españolas importadas de la cocina. El aire en la sala, previamente cálido y dulce con el aroma del brioche levando, se sintió de repente sofocantemente escaso. Harper levantó la vista de la masa que amasaba. La respiración se le cortó al ver la oscuridad asesina nublando los ojos de su esposo. Matteo parecía un hombre listo para quemar la ciudad hasta las cenizas. Matteo no habló. Simplemente caminó hacia la enorme isla de mármol y estampó el papel estrujado frente a Harper. Los ojos de Harper bajaron al papel. Sus manos enharinadas comenzaron a temblar. Era el estado de cuenta del Dr. Gregory Hayes. El secreto que Harper había guardado con su vida quedaba desnudo sobre el mármol frío. «Tienes exactamente 10 segundos para darme un nombre», dijo Matteo, su voz bajando a un susurro aterrador y mortal. Matteo apoyó sus grandes manos en el borde del mostrador, inclinándose sobre la isla como un depredador acorralando a su presa. 10 segundos, Harper. ¿Quién es el padre del bastardo que crece en tu vientre? Harper dio un paso atrás, su lujoso cuerpo golpeando el borde del horno de acero inoxidable detrás de ella. Matteo, por favor. Yo estaba dispuesta a aceptarte. Lo aceptaste, gruñó Matteo, los músculos de su mandíbula palpitando salvajemente. Estaba dispuesto a tomar a una suave mujer civil y colocarla en la cima del sindicato Falcone, ¿y tú te paras ante mi altar prometiendo tu vida mientras llevas al hijo de otro hombre? ¿Sabes lo que hará la comisión si se entera de que fui humillado? Seré el hazmerreír del inframundo de Chicago. No es lo que piensas, gritó Harper, sus manos posándose instintivamente y con protección sobre su suave y redondeado estómago. Los ojos de Matteo siguieron el movimiento, su mirada oscureciéndose con una rabia violenta y celosa. Dame su nombre. Haré que Lorenzo lo pique en pedazos antes del anochecer, y luego decidiré qué hacer contigo. No puedes tocarlo, dijo Harper, con la voz temblando pero sus ojos verdes ardiendo con un repentino y desesperado desafío. Harper cuadró los hombros, negándose a acobardarse. Incluso en su camiseta de banda holgada y sus leggings, con sus gruesos muslos firmemente plantados en el suelo, Harper irradiaba una tranquila e inquebrantable fuerza. Matteo soltó una oscura e inhumana carcajada. No hay ningún hombre en esta ciudad al que no pueda tocar. Nómbralo. Fue la mascarada benéfica veneciana en el Palmer House Hilton, soltó Harper de golpe, el pecho agitándose. Hace 4 meses. La suite privada del segundo piso al final del pasillo. Matteo se congeló. La rabia asesina en su expresión se fracturó al instante, reemplazada por una quietud profunda e impactante. El aliento le salió de los pulmones en una fuerte ráfaga. Matteo la miró fijamente, sus ojos negros trazando la suave curva de su mandíbula, el pesado y hermoso suel de sus pechos, la amplia y generosa curvatura de sus caderas. Llevabas un vestido de terciopelo carmesí, susurró Matteo. El tono grave de su voz vaciló por primera vez en su vida. Y tú llevabas una máscara de cuero negro, respondió Harper con voz ahogada, las lágrimas ardientes derramándose finalmente por sus pestañas, trazando surcos en la harina de sus mejillas. Pediste un Macallan de 18 años en el bar. Me dijiste que olía a vainilla y azúcar. Tienes una cicatriz irregular de 8 centímetros en el lado izquierdo de las costillas. El silencio que cayó sobre la cocina fue ensordecedor. Matteo cerró los ojos. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Matteo había pasado los últimos 4 meses destrozando Chicago tratando de encontrar a la anónima y sin rostro mujer que lo había consumido completamente. Matteo había contratado investigadores privados, presionado al personal del hotel, todo por una mujer cuyo lujoso e increíblemente suave cuerpo no podía borrar de su mente.
Mateo se había convencido de que era un fantasma. Y Harper había estado justo frente a él. Mateo caminó lentamente alrededor de la isla de cocina. Harper se aplastó contra el horno, aterrorizada de lo que haría un jefe de la mafia ahora que sabía que había sido atrapado. Pero Mateo no alcanzó su arma. En cambio, Mateo cayó de rodillas justo frente a Harper. Harper jadeó cuando las grandes y callosas manos de Mateo suavemente aferraron sus suaves y gruesas caderas. Mateo presionó su cara contra la curva del vientre de Harper, el algodón de su camiseta humedeciéndose con el calor de su aliento. «Tú», murmuró Mateo, su voz densa de una emoción que Harper nunca le había escuchado. «Eras tú. Todo este tiempo, eras tú». «No sabía quién eras», sollozó Harper, sus dedos enredándose instintivamente en su espeso cabello oscuro. «Te lo juro, Mateo. No sabía que eras el jefe del sindicato. Pensé que eras simplemente un hombre de negocios. Y luego mi padre me vendió a ti. Y escuché tu voz en el Drake. Y estaba tan aterrorizada. Pensé que si sabías que estaba embarazada, te llevarías al bebé y me matarías». Mateo se puso de pie abruptamente, su imponente figura empequeñeciendo la de Harper. Mateo envolvió los brazos alrededor de la cintura de Harper y la jaló contra su pecho. La boca de Mateo se estrelló contra la de Harper, tragándose sus sollozos. El beso fue castigador, desesperado y enteramente posesivo. Mateo sabía a whisky, tabaco y salvación. Cuando finalmente Mateo se apartó, descansó su frente contra la de Harper, la respiración agitada. «Quemaría esta ciudad entera hasta los cimientos antes de dejar que alguien te hiciera daño», juró Mateo, sus manos deslizándose hacia abajo para sostener sus curvas pesadas y cubiertas de masa. «Eres mi esposa. Y llevas al heredero Falcone. Nadie te tocará jamás. Ni tu padre, ni la comisión. Eres mía». La revelación cambió las mismas placas tectónicas de la casa Falcone. Mateo se transformó de frío y distante captor en ferozmente obsesivo protector. Mateo despidió al personal habitual de la cocina y supervisó personalmente las comidas de Harper, exigiendo que comiera para nutrir a su hijo. Mateo la colmó de afecto, adorando su cuerpo de talla grande con un hambre voraz que dejaba a Harper sin aliento y completamente enamorada del peligroso hombre con quien había sido forzada a casarse. Pero en el inframundo criminal, la felicidad es una vulnerabilidad que los enemigos explotan. 2 semanas después de la confrontación en la cocina, Artur Sullivan cometió el último y fatal error de su miserable vida. Aterrorizado de que Mateo eventualmente lo matara a pesar del matrimonio, y desesperado por recuperar sus millones robados, Artur contactó a la familia Russo. Los Russo eran los rivales más antiguos de los Falcone, una brutal facción operando desde el sur de la ciudad. Artur les vendió los planos de la mansión de Lake Forest, los cambios de turno de seguridad, y el fragmento de información más valioso de todos. La nueva esposa de Mateo estaba embarazada. Ocurrió un martes por la noche. Una violenta tormenta había llegado desde el lago Michigan, enmascarando el sonido de las alarmas del perímetro siendo cortadas. Harper estaba en el dormitorio principal, vistiendo una de las enormes camisas de seda de Mateo que apenas se estiraba sobre sus abundantes pechos y su vientre creciente, leyendo un libro. Mateo estaba en su estudio al fondo del pasillo. De repente, la pesada puerta de roble del dormitorio fue pateada abriéndose. Lorenzo estaba ahí, el traje cubierto de sangre, un rifle de asalto en las manos. «Estamos bajo ataque, señora Falcone. Los hombres de Russo violaron la puerta sur. El jefe dice que nos movemos a la cámara de seguridad». Harper no gritó. Una oleada de adrenalina maternal inundó su sistema. Harper agarró su pesado vientre y corrió. Mientras se movían por el oscuro pasillo, el ensordecedor chasquido de los disparos resonó desde el vestíbulo de abajo. Harper podía oler la pólvora y el cobre. Justo cuando alcanzaban la entrada del cuarto de seguridad subterráneo, 3 hombres con equipo táctico doblaron la esquina. Lorenzo empujó a Harper detrás de él, disparando una ráfaga de su rifle que derribó a los 2 primeros hombres. Pero el tercer hombre levantó su arma, apuntando directamente al vientre embarazado de Harper. Antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo, una enorme figura salió de las sombras detrás de él. Mateo. Mateo no usó una pistola. Mateo envolvió un alambre de piano alrededor de la garganta del hombre y jaló hacia atrás con una brutal y nauseabunda fuerza, dejando al atacante en el suelo en segundos. La cara de Mateo estaba salpicada de sangre, los ojos resplandeciendo con una furia protectora y demoníaca. Mateo se apresuró hacia Harper,
sus grandes manos revisando frenéticamente su suave cuerpo en busca de heridas de bala. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? Estoy bien, jadeó Harper, aferrando las solapas de Matteo. Matteo, fue mi padre. Escuché a los hombres gritar en el pasillo. Dijeron que Arthur los envió. Un silencio aterradoramente tranquilo cayó sobre Matteo. Matteo besó su frente, dejando una mancha de sangre en su piel pálida. Lorenzo, cierra a mi esposa en la cámara. No abras la puerta para nadie más que para mí. Matteo, espera. Gritó Harper cuando las pesadas puertas de acero comenzaron a cerrarse. Te amo, Harper, dijo Matteo, sus ojos oscuros encontrando los de Harper justo antes de que la puerta se sellara. Vuelvo por ti. Durante 4 agonizantes horas, Harper estuvo sentada en el silencioso y fuertemente blindado cuarto de pánico. Cuando las puertas de acero finalmente sisearon al abrirse, Matteo estaba en el umbral. Matteo se había quitado la arruinada chaqueta del traje, la camisa blanca teñida de rojo, pero sus ojos eran suaves al mirarla. Terminó, dijo Matteo tranquilamente, entrando a la sala y envolviéndola entre sus enormes brazos. ¿Mi padre? Susurró Harper contra su pecho. Resuelto, respondió Matteo fríamente. La familia Russo ha sido diezmada. La comisión te ha reconocido oficialmente como la reina intocable de mi imperio. Nadie amenazará a nuestra familia jamás. 6 meses después, los pasillos de la mansión de Lake Forest resonaban con risas en lugar de disparos. Harper estaba sentada en un sillón lujoso en el Salario de Sol, descansando una mano sobre su enorme barriga de 9 meses de embarazo. Harper lucía radiante, su figura de talla grande resplandeciendo de salud y felicidad. Matteo entró a la sala sosteniendo un pequeño plato de roles de canela tibios que Harper le había enseñado al nuevo chef a preparar. Matteo se arrodilló junto a su silla, besando la suave curva de su mandíbula antes de presionar los labios directamente en su estómago. Una fuerte patada lo saludó, haciendo que el despiadado jefe de la mafia sonriera con una genuina alegría infantil. «Está inquieto hoy», murmuró Matteo, descansando la gran mano sobre el vientre de Harper. «Sale al padre», sonrió Harper, pasando los dedos por su cabello oscuro. Harper miró a su alrededor el hermoso y seguro hogar que habían construido. Harper había comenzado este viaje como colateral, una panadera gorda y aterrorizada vendida a un monstruo para saldar una deuda. Pero mientras Matteo la miraba hacia arriba, sus ojos llenos de nada más que adoración absoluta y lealtad eterna, Harper supo la verdad. La deuda había sido saldada. Pero el verdadero premio era un amor forjado en sangre, atado por un secreto y asegurado para toda la vida. ¡Qué viaje tan retorcido de secretos, supervivencia y amor inesperado! Harper y Matteo demostraron que incluso en los rincones más oscuros del inframundo de Chicago, la pasión puede conquistar la traición. ¿Esperabas la traición final de Arthur? ¿O la impactante transformación de Matteo de despiadado don a padre devoto? Cuéntanos tu giro favorito de la trama en los comentarios. Si amaste este intenso romance de la mafia, dale like al vídeo, compártelo con tus amigos amantes del drama, y suscríbete para más historias apasionantes que te dejarán sin aliento. Nos vemos en la próxima.